Uh, vamos entonces hoy focar en lo que estamos diciendo que es la análisis de impacto, que es el Change Impact Analysis por Tricentis llamado Live Compare, que nos va a contestar la pregunta o que necesitamos testar. Y ahí entonces miramos cómo esta plataforma tiene una capacidad tecnológica baseada en AI que puede ayudar en estas pruebas continuas para SAP. Y entonces, durante todo el ciclo de vida de desarrollo, entonces ayudar para que hacemos entonces un análisis de impacto para que podamos integrarla, esta análisis con y así los datos para hacer una auditoría de las pruebas que fueron hechas, se determinar que un release puede ser hecho y entonces llegar a un estado después de un ciclo continuo de defectos, de 0 defectos. Y ahí entonces vamos a mirar cómo podemos entonces encajar estas aplicaciones, estas soluciones dentro de este ciclo. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos entonces la prueba sin análisis de impacto. Si tenemos entonces el entorno de desarrollo, hay cambios, hay lo que se cambia y lo que las mejorías y las configuraciones, los cambios de configuraciones de las tablas y todo más. Y una vez que se hacen estos cambios, se pasa entonces para las pruebas. El grande desafío es contestar entonces la pregunta, ¿o qué cambió? Y lo que se cambió, lo que impacta las pruebas, lo que impacta la funcionalidad, para que estas pruebas puedan ser hechas de una forma a reducir, eliminar los riesgos, para no tenermos muchos o siquiera ningún defecto en producción en la operación. Entonces, bueno, introducimos entonces la importancia del impact analysis, del análisis de impacto. O sea, mirar con más detalles, con más cuidado los detalles de todos estos cambios. Entonces, mirar antes que esto pase para las pruebas, antes que especialmente se pase para producción. Entonces, cuando miramos la integración de Live Compare con el flujo de DevOps, con el flujo de desarrollo, miramos que hay entonces una cajita ya donde se hace el análisis de impacto con Live Compare, pero también no solamente mira en los cambios que son hechos en desarrollo, con lo que la determinación de que se necesita testear, pero también baseado en un factor de riesgo, en un factor de prioridad y también pela usaje de estas funcionalidades en producción. Entonces, Live Compare es entonces esta solución baseada en una tecnología de AI que hace este análisis de impacto para sus sistemas de SAP y todo su landscape, para determinar entonces que se tenga velocidad, costo, riesgo y calidad. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay, le pido que coloquen en el mudo, por favor. Simplemente era alguien que no podía ver los slides, Dani. Confío en que sea algo individual y que los demás lo estén pudiendo hacer. Gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, con esta análisis, entonces, podemos determinar los riesgos, determinar lo que necesita ser probado y encontrar, más importante de esto todo, si hay una integración con la solución de automatización, los casos de pruebas que necesitan para ser probar. Entonces, ¿cómo hacemos? Perdón. Acá entonces empezamos el flujo de análisis de Live Compare. Sabemos que van a haber cambios. Estos son los change events que van a ocurrir durante todo el ciclo de vida, que van a ocurrir los diversos releases durante todo el año tecnológico. Y entonces, estos change events pueden ser, en caso de SAP, charm IDs, pueden ser transportes, pueden ser simplesmente algunas configuraciones, cambio de configuraciones, objetos que se cambian y también tablas que se pueden cambiar. Todo eso son los change events que van a determinar que algo se cambió de desarrollo para las pruebas. Y ahí entonces tenemos que determinar o que probar. Bueno,
Para esto, entonces, hacemos la análisis de impacto. Vamos a empezar por este gráfico en el lado derecho acá, que tiene las 3 barras, y mirar entonces la primera barra, la mayor de ellas, que es el escopo y los objetos, todos los objetos que están utilizados en este entorno SAP. Esto es un gráfico de un cliente, donde se mira que en este cliente se tiene 3.152 objetos. Para empezar, esta es una información muy valiosa, muy importante, porque sabemos de todos los objetos de SAP, 3.152 son los que utilizamos en este sistema. Entonces, para empezar un análisis de change request, para empezar un análisis de release management, para poder gerenciar este release management, se tiene que tener una visibilidad de este escopo. Entonces, se determina el escopo total. Y en el lado derecho se mira que este ceniza más claro puede se ver también en el gráfico un poco mayor. En el segunda barra, donde tenemos el ceniza un poco más oscuro, entonces se determina, baseado en los cambios, en los changes hechos de código, de tablas y todo más, los objetos entonces de estos 3.152 que sean impactados. Y ahí entonces hay las análisis tradicionales de impacto, como por ejemplo en el propio SAP se tiene el BPCA, donde se hace esa reducción de necesidad. Cuando miramos en estos dos, en el ciclo de pruebas tradicional, se tiene que hacer una regresión, se tiene un release mucho grande, se tiene que hacer una regresión total de los 3.000 objetos. Con un análisis de impacto inicial, se puede reducir esto en 25-20%, entonces se probar mucho menos. Por ahí aún se queda muchos objetos, ¿verdad? 2.000 objetos, aún se queda una cantidad muy grande de pruebas, un tiempo muy grande de pruebas. Y ahí, en el lado izquierdo, se puede mirar los objetos en el dashboard. Por último, entonces, se tiene la análisis que llamamos de most at risk. Esta sería una análisis final baseado tanto en el impacto de estos objetos que se cambiaron, pero también en una análisis más inteligente del código de ese que cambió, de donde se puede probar estos cambios, de la profundidad de estos cambios dentro de los transaction codes, de las tablas, de todo más. Y ahí entonces se determina de una forma inteligente y de una forma en vivo, o sea, eso se puede hacer en pocas horas. Y el iCompare se puede instalar dentro de un día, o sea, es una solución muy inmediata, que da resultados inmediatos. Y entonces tenemos 479 objetos, que son lo gráfico en azul. Decimos que reducimos en 85% en media, o sea, a veces se reduce mucho más y ahí se prueba solamente 15%. Y se puede mirar en el gráfico en el lado izquierdo que estos objetos en azul tienen un tamaño distinto, así que se determina el cuánto se usa de estos objetos en el sistema productivo. Bueno, una vez hecha esta análisis, podemos entonces probar solamente 479 objetos y garantizar que tenemos calidad, que tenemos el riesgo todo garantizado y las pruebas van a ser bien sucedidas y no vamos a tener defectos en producción. Pero si queremos mejorar este flujo aún más, podemos utilizar esta análisis de LiveCompare de estos objetos most at risk y entonces ir a Tosca, que es la herramienta de automatización que hablamos en una sesión anterior de algunos meses atrás, donde entonces podemos hacer dos tipos de análisis con estos datos most at risk. El primer análisis es de que llamamos de hits, o sea, para los 479 objetos que fueron determinados most at risk. Tenemos pruebas automatizadas o manuales o no. Y ahí, en este gráfico aquí, miramos que, por ejemplo, tenemos 60% que son hits, o sea, 60% de la funcionalidad que tiene que ser probada de los 479, entonces se tiene pruebas. Y ahí se puede mirar en el lado derecho, en Tricentis Tosca, que
Live Compare, con la integración de Tosca, entonces cría estas listas de ejecuciones de forma automática. O sea, todo lo que tiene que hacer es básicamente ejecutar las pruebas que ya existen. Y ahí también vamos a mirar lo caso donde no se hay pruebas. Por ejemplo, nuevas funcionalidades o cambios en alguna funcionalidad donde estas pruebas necesitan ser hechas o actualizadas. Y ahí de estos 40% llamamos los gaps. Y para los gaps, entonces, perdón, con Live Compare se cria entonces esta lista de requerimiento, de requisito de negocio, donde se incluyen estos gaps con detalles de estos gaps para que entonces el equipo de QA possa hacer entonces la creación de esos test cases en el futuro, en el próximo siglo, en el próximo release, para que se pueda hacer entonces una ejecución continua. Dado todo eso que tenemos entonces todas las herramientas necesarias, todas las informaciones necesarias para se probar el mínimo que necesita, garantizando el cubrimiento, la cobertura de riesgo y garantizando la calidad con las pruebas continuas para que estos bloquitos que están en rojo acá, continuamente con la corrección de los defectos se puedan se quedar verdes y llegarmos a los 0 defectos. Los resultados de TriScientist Live Compare son impresionantes. El primero, como ya hablamos, la reducción de esfuerzo de las pruebas en más de 85%, en aumento de la velocidad de los releases, como vamos a mostrar en algunos de los casos de suceso que tenemos, pero también la reducción de defectos. Parece un poco contraintuitivo de entender que aún se van a hacer menos pruebas, se tiene menos defectos. Eso se da por la inteligencia de la herramienta que determinan las pruebas efectivas que se necesitan testear. Y ahí entonces podemos mirar un caso de suceso que es la empresa Bose en Norteamérica, donde tenemos un caso de Live Compare. Antes de la aplicación de Live Compare, la empresa Bose tenía 11 releases en un año, o sea, más o menos un release por mes, que personalmente en mi experiencia en el área de calidad es mucho, es bastante para un análisis manual, sin utilizar una herramienta de análisis de impacto, pero eran 11 releases por año. Después de se implementar el Live Compare y de se empezar a utilizar esta análisis de impacto, ese Change Impact Analysis, los números de releases pasaron de 11 para 44, o sea, un aumento de 350% y un aumento significativo de la cantidad de releases, casi un release por semana, o sea, de un release por mes para casi un release por semana. Entonces, esa análisis de impacto, y ahí en el caso de Bose, no había una automatización, las pruebas eran hechas de forma manual en aquel tiempo, y entonces se eliminó la necesidad de las pruebas desnecesarias, pero también se redució mucho la cantidad de defectos que normalmente se tenía percentualmente después de una prueba en los releases y en producción. Y ahí entonces, claro, se reduce mucho el costo porque no hay necesidad de corregir estos defectos en producción. Muy bien. Vamos entonces a mirar, antes de mirar el producto, entender que Live Compare, aunque el Change Impact Analysis sea una de las funcionalidades principales de Live Compare también puede tener analytics para su Smart DevOps. Entonces, y esto puede ser de una forma automatizada. Se pueden crear flujos automatizados para análisis de código, para análisis de auditorías de pruebas, para la utilización de las transacciones, para el Master Data Governance y por todos estos ejemplos que tenemos acá, hasta workflows y análisis customizadas que pueden ser hechas desde la parte de Change Management, Change Release Management, hasta la parte de calidad. De hecho, eso entonces vamos a mirar una demostración de Live Compare. Aquí entonces yo estoy en Live Compare. Puede mirar que Live Compare es una aplicación baseada
en web, se puede abrir en un browser, pero eso está dentro del premise del cliente. O sea, se tiene todo los servidores, los clientes de LiveCompare dentro del cliente, o sea, es una solución on-premise. Y ahí tenemos una parte de dashboards. Esto de verdad es una actualización nueva, es una nueva versión de LiveCompare que tuvimos en 2-3 días atrás, que es la versión 4.3. Y ahí entonces la parte de aplicaciones, mira que no solamente en pruebas, pero también en desarrollo se hay muchos workflows, muchas funcionalidades como comparación de objetos, la parte de InfoSec, la parte de operaciones y todo más, pero también en la parte de pruebas tenemos muchas funcionalidades y ahí vamos a mirar en la parte que llamamos de Smart Impact Analysis. Como dijo, para tener eso funcionando en un cliente, todo se puede pasar en menos de un día. La configuración es muy sencilla y también para hacer esta ejecución en algunas horas. Si seleccionamos, por ejemplo, acá una de esas aplicaciones de Smart Impact Analysis. Y ahí podemos determinar y crear variantes para esta análisis. O sea, una vez que yo selecciono crear una variante, yo puedo crear un conjunto de cambios que se fueron hechos y un conjunto de entornos que se van a ser comparados para participar de esta análisis. Acá entonces tenemos determinado una variante donde voy a mostrar para usted cómo podemos hacer esta configuración. Seleccionamos acá entonces tenemos los transportes que van a cambiar y ahí podemos incluir estos transportes, o sea, con la integración que se tiene desde LiveCompare para Solution Manager, se puede saber los transportes que se van a cambiar, pero también se puede adicionarlos manualmente acá en la análisis, como también si no quiere hacer una inclusión individual, puede se hacer también por un Excel. Entonces se puede bajar el archivo donde se tiene todos los cambios y se incluir estos transportes acá. También en el nivel de los objetos, se puede incluir objetos. Entonces, por ejemplo, yo puedo incluir un objeto y acá determinar qué tipo de objeto es esto. O sea, si es un programa, si es un enhancement, si es un NetHo, si es una tabla, un T-code y todo más. Todos los tipos de objetos se pueden determinar acá e incluir estos nombres para que podamos hacer entonces la análisis. También podemos hacer en Charm IDs y después de incluir los archivos de cambio, lo que se cambió en este release, en este ciclo, podemos entonces determinar una configuración de entornos. El entorno de análisis será el entorno donde está entonces, donde están los cambios, o sea, el entorno de desarrollo. El entorno de Solution Manager para que se pueda determinar los cambios, para que se pueda comprender los cambios de código, y yo voy a mostrar eso más adelante. El Performance System, que es básicamente el sistema operativo, el sistema de producción. Podemos seleccionar si queremos hacer una comparación de los Changing Objects, y ahí el entorno de comparación, que es básicamente el entorno de pruebas, como miramos en el gráfico allá. Una otra configuración adicional es la parte de integración con Tosca. Entonces, LiveCompare integra con Tosca y aquí podemos determinar cuál es el repositorio de datos que se está utilizando dentro de Tricentis Tosca para hacer esta comparación con la análisis de Monster Risk y también con los gaps y los hits que se tiene dentro de Tosca. Podemos configurar si queremos una lista de ejecución o no, y después que todo eso está hecho, podemos ejecutar esta análisis. Y también podemos ejecutar por acá en este pequeño botón de play. Una vez que eso está hecho, está configurado, está determinado, podemos hacer esta análisis y esto llevará
desde media hora hasta algunas pocas horas, y la análisis entonces se dará acá en los resultados, con un histórico de esos resultados acá que podemos mirar. Entonces, si miramos acá en este resultado, podemos mirar el gráfico que estábamos mostrando anteriormente, que es, o sea, es una análisis de los objetos que son utilizados, que en este ejemplo acá son pocos que no están impactados, que son la ceniza más claro, los ceniza más escuros, que son los objetos impactados, y los objetos most at risk, que son los objetos en azul. Y acá se puede mirar que tiene el tamaño distintos por la prioridad y la utilización de estos objetos en ambiente productivo. También, si queremos hacer una análisis más detallada, podemos seleccionar acá el dashboard de Impact Analysis, y ahí vamos para este dashboard que, si te recuerdan, es lo gráfico que yo mostré en unas láminas atrás, donde se tiene entonces los objetos utilizados, tanto customizados como estándar, los impactados y los objetos más a riesgo. De los más a riesgo que tenemos acá, los 164 objetos, tenemos entonces una análisis de hits and gaps, o sea, en este caso se tiene mucho más gaps que hits, o sea, se tiene que crear más pruebas automatizadas, eso tenemos 29. En la parte del cubrimiento acá, de test coverage, se tiene entonces por tipo de transacción. O sea, si es un T-code, entonces tenemos acá 87 most at risk y un coverage de 23, así también como los iDocs, los programas y los RFCs y todo más. Y también la división por área. O sea, la parte de seguridad, la parte de material management, la parte de planeamiento, de logística, y ahí se puede mirar la cantidad de los objetos más a riesgo. Pero si queremos entonces ir a un nivel un poco más adelante, podemos entonces seleccionar el Smart Impact Analysis, que se genera entonces una planilla Excel que tiene mucho más detalles que este de acá. Entonces, mira, estos detalles que están acá, si abrimos este Excel, tenemos entonces este archivo acá, que básicamente tiene los mismos valores para empezarmos, o sea, la misma cantidad de información, pero ahí podemos entonces hacer un drill down en estas informaciones. Empezamos entonces en el home. En el home entonces tenemos la área de la aplicación, el tipo del cambio, si es un T-code, si es un programa y todo más, el nombre, en este caso acá tenemos el FIA01 como un ejemplo solamente, y el estatus de esta transacción. Y mira, aquí estamos mirando los most at risk, pero todos están acá, los impactados, los usados y todo más, y podemos seleccionar lo que queremos mirar. Vamos entonces a mirar en este primer ejemplo acá, en la primera línea de un cambio de T-code de VA01, donde entonces Live Compare nos muestra la cantidad de objetos que están impactados. Y ahí podemos hacer un drill down en estos objetos. Y ahí puede-se mirar que para este cambio que hicimos, para este transporte que hicimos, tenemos estos objetos cambiados. Para estes objetos, tenemos qual es el change ID, o sea, cuál es el evento que se cambió, cuáles son los objetos que fueron cambiados, el tipo de objeto, el nombre, la descripción. Pero más importante acá es la parte de utilización. O sea, se muestra la utilización de cada uno de estos objetos, que es grande en este caso acá, y también el usuario que tiene más, que utiliza más acá, los números de usuarios. Y si hacemos un drill down en los usuarios, tenemos 295 usuarios que utilizan esta transacción, y también el usuario que más utiliza, que es el usuario 275. Entonces, si regresamos allá, en el home también tiene esta información acá, el top user, que es el 275, y la utilización más utilizada también. Más adelante, si para estos cambios, los 11 objetos impactados, tenemos entonces un test hit, o sea, tenemos una prueba, un test case
que ya tenemos. Entonces, seleccionamos acá y hacemos un drill down, miramos los detalles de los test hits. Para este VA01, entonces, tiene un test ID, un test name desde Tosca, que se puede ejecutar a través de una lista de ejecuciones y entonces hacer la prueba que queremos. Si sacamos los filtros de acá, podemos entonces mirar también mucho más de los test hits que tenemos por acá. Tenemos más informaciones de los DNPs impactados, tenemos los usuarios impactados, como ya mostré, los roles de estos usuarios que se queda más fácil para nosotros. Tenemos información de usuario para ir al usuario y entonces determinar cómo se pasa el flujo, se documentar el flujo y todo más. Y también los cambios de datos de tabla. Y ahí, si queremos mirar también detalles de estos cambios, como por ejemplo acá en las tablas, o si queremos hacer esto desde la parte de los objetos, podemos simplemente seleccionar estas tablas de acá y esto entonces nos va a dar las informaciones más detalladas de cada uno de estos cambios desde Live Compare. Y ahí podemos ver un ejemplo de un cambio de un include y ahí se tiene que tenía en entorno de desarrollo, que tenía en entorno de pruebas, lo que cambió y los datos que se cambiaron. También si queremos mirar con un ejemplo, un cambio de tabla, y ahí tenemos datos que se cambiaron, y ahí tenemos las diferencias de datos de una tabla para otra, las diferencias de configuraciones, y así por delante. Entonces, es una análisis muy detallada de los cambios, es una análisis muy completa, y una análisis que que garantiza la parte de cobertura del riesgo. Una vez esa análisis está hecha, entonces, como dijo, podemos hacer los hits and gaps desde Tosca. O sea, tenemos gaps, tenemos algunas de estas transacciones que cambiaron que no tenemos pruebas. Y también tenemos hits, tenemos algunos que tenemos pruebas. Podemos entonces mirar esto acá en Tricentis Tosca. En Tricentis Tosca, entonces, si te recuerdan, tenemos la parte de los modelos, donde tenemos los modelos para SAP, en este caso acá de Sales and Distribution, tenemos los test cases, en el flujo de test case, en este caso acá un VA01, que tiene el flujo y todo más. Y ahí, lo que Live Compare hace en Tosca es, en primero, crear una análisis de gap, un Gap Impact Analysis. Y ahí, dentro de este gap, si seleccionamos, mira que tenemos una lista de las transacciones de los objetos que no tiene test cases asociados. O sea, para esta análisis hecha en esta fecha, se tiene este número de transacciones, mira que son muchas transacciones Z customizadas, entonces esto se tiene que hacer una creación de las pruebas. Pero aquellas transacciones que tiene hits, ya tiene test cases, se crea entonces una lista de ejecución. Entonces se creó acá dos listas de ejecuciones y, por ejemplo, en esta acá se tiene todas las transacciones determinadas por los modelos de los test cases que nosotros creamos en Tosca. Y ahí, entonces, por ejemplo, si encontramos una transacción, un T-Code VA21, podemos hacer esta ejecución y así como la ejecución en Tosca, como miramos anteriormente, tenemos entonces todas las informaciones de ejecución, lo que pasó, lo que falló, y ahí también la parte de snapshots y de resultados y detalles de resultados y todo más. Y así entonces tenemos un flujo completo desde la análisis de impacto, desde la parte de determinación de los objetos más a riesgo, de la ejecución y la creación de gaps and hits, la auditoría y la ejecución con 0 defectos en Live Compare.